¿Qué es una nación? Esta es una pregunta difícil de contestar. En realidad podemos dar varios conceptos de nación, pero al menos podemos decir que la nación es una comunidad de tradiciones, de lengua, de cultura, un espacio económico común asentado en un determinado territorio. Un Estado nacional vigoroso es aquel del que la gente se siente parte. Claro que me siento ecuatoriano. Ser ecuatoriano son mis raíces, es mi vida, es todo. Quiero leer más, prepararme más, que este país avance. Mi objetivo no es irme nunca, ¿sabe? Y a mí no me gusta abandonar así. O sea, mi marido que abandone, pero yo a mi nación no le abandono. A mí me duele el Ecuador, me duele lo que pasa. Los lazos económicos, especialmente el mercado, ayudan a consolidar a la nación. La autoridad política mantiene control sobre el territorio, emite las leyes y organiza a la sociedad. Mediante la educación y la comunicación, divulga la historia, la cultura y el idioma oficiales, así como los símbolos nacionales y los principales rasgos de identidad. Los proyectos nacionales de las élites incorporan elementos de la cultura popular, tales como leyendas, tradiciones locales, música, comida y arte. Más allá de nuestras diversidades y conflictos internos, los ecuatorianos compartimos un gran objetivo nacional y una identidad colectiva. El Ecuador es nuestra patria, la tierra de nuestros padres, la Pachamama que nos alimenta y guarda los restos de nuestros antepasados. Patria es el patrimonio material y cultural, la historia, los símbolos, los recursos. Para enfrentar el futuro con optimismo, debemos conocer la historia nacional. No se ama lo que no se conoce. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, de trabajo y libertad. Cuando la Real Audiencia de Quito sufrió una aguda crisis económica, se inició la búsqueda de una identidad americana frente a la metrópoli. Pedro Vicente Maldonado, notable científico, trazó un mapa de la Real Audiencia. El padre Juan de Velasco escribió su historia del Reino de Quito, que buscaba bases para la naciente identidad quiteña. Eugenio Espejo empezó a plantear la autonomía. Los terratenientes criollos disputaban a la corona la dirección política. El surgimiento de la identidad quiteña fue el inicio de lo que sería la nación ecuatoriana. En Guayaquil, Cuenca y Loja se desarrollaron también fuertes identidades locales. En las campañas de la independencia colaboraron líderes y ejércitos del continente. Esa movilización de personas, recursos e ideas robusteció el sentido de pertenencia a una sola gran nación, que luego se llamaría América Latina, cuya figura más destacada fue Simón Bolívar. Los ecuatorianos consideramos a la independencia como un acto fundacional de la República. Sus héroes son las figuras más descollantes del imaginario nacional. Los hechos heroicos y las batallas son recordados en las fiestas cívicas. A partir de 1830, los criollos que tomaron el poder se plantearon un proyecto nacional que concebía al naciente Ecuador como una prolongación de la hispanidad. Esta aristocracia terrateniente mantuvo bajo formas republicanas la subordinación de indios, negros, artesanos, pequeños propietarios y mestizos en general. Declararon al castellano como idioma nacional, pero la pretendida identidad hispanizante era solo el espejo de una minoría que asentaba su proyecto en instituciones como el ejército y la iglesia. En 1860 las élites consolidaron al Estado bajo el mando de Gabriel García Moreno, quien impulsó la educación y una gran obra material. Pero el mayor poder concedido a la Iglesia agudizó las contradicciones. La visión criolla hispanista fue criticada incluso por conservadores como Juan Leumera, autor de la letra del himno nacional.
Se buscaron entonces las raíces populares de lo nacional. El liberalismo emergente, con su principal ideólogo Juan Montalvo, cuestionó la dominación terrateniente y el predominio del clero. Se rescató la identidad mestiza y la necesidad de democratizar el Estado. Una vez en el poder, se llevó a la práctica un nuevo proyecto que impulsó la modernización del aparato estatal, la separación Iglesia-Estado, la educación laica, la integración nacional, la incorporación de nuevos grupos sociales. El proyecto liberal, marcado por los intereses de la burguesía comercial y bancaria, tuvo sus grandes límites. La virulencia antirreligiosa los divorció de los profundos elementos cristianos del pueblo. Tampoco pudieron afectar al latifundio tradicional. El socialismo, que surgió en los años 20, profundizó la visión mestiza de la sociedad, ampliando el enfoque al conjunto de los trabajadores pobres que soportaban la explotación. Organizar a los trabajadores significaba integrar a la nación. La invasión peruana de 1941 y la imposición del Protocolo de Río de Janeiro, que privó al país de vastos territorios amazónicos, generó un trauma de impotencia y resentimiento. Para reactivar la patria, Benjamín Carrión planteó la idea de la nación pequeña, pero fuerte culturalmente. El proyecto mestizo entró en crisis a partir de los años 60. La colonización masiva de la costa, las Galápagos y el Oriente despertó el reclamo de los pueblos indígenas, que buscaron la legalización de sus tierras ancestrales y el reconocimiento como pueblos con su propia lengua y cultura. La resistencia exitosa en el Cenepa borró el trauma atávico de la derrota. Con la paz quedó demarcado el territorio nacional. El sistema electoral ha creado expectativas de participación democrática. La rápida urbanización ha desarraigado a amplias masas campesinas y ha reforzado la centralización política y económica en Quito y Guayaquil. Elementos de nuestra cultura tradicional se ven desplazados por influencias foráneas que copan los medios de comunicación. Cristianos de izquierda han criticado el papel tradicional de la Iglesia. De manera que toda esta diversidad ha cuestionado la idea de una nación mestiza homogénea. Ha surgido la conciencia de la diversidad. La construcción nacional pasa por superar la discriminación de indios, negros, montubios, mestizos. Pasa por la aceptación de las diferencias regionales y por la búsqueda de la justicia social, desmantelando el sistema injusto de explotación económica que hoy prevalece. Un Ecuador unido en la diversidad puede enfrentar con mayor solvencia los desafíos de un futuro en un mundo globalizado. Los símbolos sirven para expresar nuestra pertenencia a un grupo pequeño, a una comunidad o a un país. El vestido, por ejemplo, permite reconocer diferencias entre pueblos y entre clases sociales. La cruz o la imagen de Buda identifican a budistas y cristianos por todo el mundo desde hace milenios. Con símbolos sencillos se han desarrollado ceremonias y ritos que incorporan lenguajes, vestidos, música, para expresar las creencias. Los patriotas del 10 de agosto enarbolaron una bandera roja. En la independencia de Guayaquil apareció una bandera azul y blanca con una estrella inspirada por José Joaquín de Olmedo y luego fue adoptada con modificaciones por el puerto principal. El tricolor amarillo, azul y rojo fue ideado por el general venezolano Francisco de Miranda en las primeras campañas libertarias y fue adoptada por Colombia. Antonio José de Sucre lo trajo para la lucha independentista y flameó en Quito el 24 de mayo de 1822. La naciente República del Ecuador hizo suyo el tricolor en 1830. Duró hasta 1845, cuando los rebeldes adoptaron la bandera azul y blanco en rechazo a Flores y a los militares venezolanos que controlaban el país. Pero en 1860 volvió definitivamente el tricolor, símbolo de las luchas por la libertad, la democracia y la unidad nacional. Bajo esta bandera combatieron muchos compatriotas que creían que la patria valía más que sus vidas.
También han lucido la tricolor esforzados deportistas que han dado gloria y alegría al país. El escudo nacional está vigente desde 1845 y hace énfasis en valores republicanos. El cóndor andino representa libertad y fuerza. El sol, venerado por los indios, descansa en la línea equinoccial. Del Chimborazo nace un río que va a dar al mar, donde navega un barco que tiene como mástil un caduceo, símbolo del comercio. Están también las haces consulares, símbolo de la República, así como las ramas de laurel y olivo, que representan la victoria y la paz. La letra del himno nacional data de 1865, cuando el Congreso Nacional la encargó a su secretario Juan León Mera, quien la escribió de un tirón la noche del 15 de noviembre. La música fue compuesta por Antonio Neumane, un profesor de origen corso afincado en Guayaquil y quien luego se nacionalizó ecuatoriano. Se ejecutó por primera vez en Quito el 10 de agosto de 1866. Recientemente se ha traducido la letra a varios idiomas indígenas. Cuando cantamos el himno, celebramos la lucha por la independencia, recordamos a nuestros héroes y rechazamos el colonialismo. Las grandes figuras históricas son símbolos venerados por todos. Atahualpa, nacido en estas tierras y último inca del Tahuantinsuyo. Rumiñahui, líder de la resistencia a los conquistadores. Mariana de Jesús, santa del catolicismo y símbolo del Quito colonial. Eugenio Espejo, médico y periodista mestizo, precursor de la independencia. Bolívar y Sucre, generales de las campañas libertarias, ejemplo de solidaridad americana. Manuelita Sáenz, quiteña comprometida con la causa de la independencia. El gran guayaquileño José Joaquín de Olmedo, abanderado de la gesta de octubre. Rocafuerte, García Moreno, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra y Monseñor Proaño son referentes de nuestra identidad política. En cambio, la moneda nacional dejó de ser un símbolo desde la vigencia de la dolarización. También son símbolos de nuestra tierra el río Guayas, el Chimborazo, las tortugas de Galápagos, el monumento de la mitad del mundo, origen del nombre Ecuador. La rotonda donde Bolívar y San Martín simbolizan la unidad americana. La Virgen de Legarda. También se convierten en símbolos canciones como Vasija de Barro o La Voz de Julio Jaramillo. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y nuestros grandes deportistas, Jefferson Pérez, que hizo tocar nuestro himno en las Olimpiadas de 1996. Andrés Gómez, ganador del Roland Garros en París. Alex Darío Aguinaga, el gran capitán. Ahí está el maestro, un maestro. Llega Alex Aguinaga, remata. ¡Gol! El país enfrenta desde hace algunos años una aguda crisis económica y social, un debilitamiento del sistema político y una crisis de identidad. Los ecuatorianos ya no sabemos bien quiénes somos. La firma de los acuerdos de paz con el Perú terminó con ese elemento unificador que había antes al tener un adversario común. Desde entonces, por distintas causas, han recrudecido posiciones racistas y regionalistas. Sufrimos la inseguridad que genera la delincuencia y la violencia que amenaza desde la frontera norte. La corrupción invade las esferas pública y privada, agudizando la desconfianza en las instituciones. La falta de empleo y un pesimismo colectivo fomentan la migración de miles de compatriotas. Pero entonces, ¿qué es lo nuestro? ¿Cuáles son nuestras características? Los ecuatorianos compartimos una historia común. Nos une un largo y sostenido esfuerzo al haber construido una nación venciendo grandes dificultades.
En las raíces de ese esfuerzo está la reciprocidad, una característica de los pueblos andinos que se expresa en la minga. Prestarse una mano en el trabajo para ejecutar obras fortalece a la comunidad. Asumimos como nuestra la lengua castellana. Las grandes obras de la literatura, historia, canciones y leyendas han sido escritas en castellano, idioma que sirve para la comunicación de los diversos grupos étnicos ecuatorianos que además tienen sus propias lenguas. Aunque es reconocida la libertad de cultos, nuestra cultura ha sido muy influenciada por la religión católica. Seamos o no creyentes, honramos los valores cristianos y vivimos un calendario religioso de fiestas, santos familiares y matrimonios. Compartimos ritos que van desde el bautizo hasta los funerales. Adoptamos como música nacional a los sanjuanitos y tonadas de origen indígena. El pasacalle es la versión ecuatoriana del pasodoble español. Pero la música que más nos identifica es el pasillo, que trajeron los soldados de la independencia y que se escucha en todo el Ecuador. Consideramos nuestros también los ritmos afroecuatorianos. Muchas gracias. La cocina nos identifica con mucha fuerza, con sabores y aromas propios. Varios platos de las cocinas regionales o provinciales se han vuelto nacionales. Así la fritada, el delicioso ceviche, las tortillas de papa o de maíz, el arroz combinado con diversos ingredientes, el chanchornado, las empanadas de verde o de morocho, la cocada. Nuestros son los sombreros de paja toquilla, originarios de Manabí, que también son tejidos en Azuay y Cañar. Las grandes corridas y los toros de pueblo son parte de las fiestas. El ecuavoli se juega en todas las regiones del país. El fútbol unificó alegremente al país sin distingo de razas, ni regiones, ni clases sociales. Todos somos la selección. Tenemos tradiciones muy valiosas que también es momento de conservarlas y que perfectamente pueden convivir en forma armoniosa con las nuevas costumbres, pero sin perder nuestra propia identidad cultural como pueblo y ver las cosas siempre con la valoración y la diferencia desde el punto de vista del otro, no subestimando las diferencias, sino al contrario, valorándolas porque enriquecen nuestra propia identidad cultural. Nuestras instituciones son inestables. Se han dictado 18 constituciones y han habido numerosas rupturas del orden que han derivado en dictaduras. Falla la seguridad jurídica. Una democracia supone la vigencia de un régimen de derecho con igualdad, garantías y seguridad, libre elección de autoridades que rindan cuentas, acceso equitativo a los bienes, derecho al trabajo, protección del medio ambiente para garantizar el futuro del planeta. Para que haya democracia real tiene que existir justicia social y equidad. Al inicio de la República, cuando los derechos de ciudadanía estaban restringidos a los mayores de 21 años, varones, alfabetos, que tuvieran ingresos permanentes o propiedades y que no fueran empleados de otros, era una república de patrones. Pero en 1861 se suprimió la obligación de tener propiedades y no ser dependiente para poder ser ciudadano. En 1928, gracias a la lucha encabezada por Matilde Hidalgo de Procel, se estableció el voto de la mujer. Y desde 1978 pudieron votar los analfabetos. Hoy, la Constitución establece que todos los ecuatorianos, sin límite de edad, propiedad o género, somos ciudadanos o ciudadanas. Todos gozamos de los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Hay que desarrollar una cultura política democrática basada en la tolerancia a los demás, pero sobre todo en la activa participación de toda la sociedad civil.
Es fundamental mejorar la educación. Todos los niños deben acudir a la escuela. La educación prepara a los ciudadanos para la vida y el trabajo y difunde una visión colectiva del país que reafirma nuestra identidad. La vida democrática exige otros servicios, como la salud y la seguridad. Hay que consolidar las instituciones. Hay que modernizar el Estado para que se vuelva eficiente, tanto en la administración central como en las instancias provinciales y locales. Los partidos políticos deben recuperar su prestigio y fortalecer su organización. Ellos representan a los ciudadanos y canalizan sus demandas. Democracia, una palabra que se repite tanto, y yo diría que se manosea tanto, pero que tiene tanto contenido. Aquí en el Ecuador debemos construir la democracia. Vivimos en un mundo globalizado donde prevalecen los Estados Unidos. Hay una creciente polarización entre minorías que acumulan riqueza y mayorías empobrecidas. Debemos impulsar la integración para aprovechar lo positivo y reducir lo negativo de la globalización. El Pacto Andino empezó en 1969. Hoy Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia integran la Comunidad Andina, la cual busca con muchas dificultades un mercado común. La integración andina elimina barreras aduaneras, intensifica el comercio, fomenta la producción y permite a los 5 países actuar como un bloque dentro del contexto globalizado. En el siglo pasado se organizó la comunidad internacional. Surgieron las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las organizaciones no gubernamentales llamadas ONGs, la Organización de Estados Americanos, la Unidad Africana, la Unión Europea. Ahora la Comunidad Andina tiene un gran desafío frente al ALCA, o Área de Libre Comercio de las Américas, impulsada por los Estados Unidos. En muchos campos sigue vigente la ley del más fuerte y los organismos internacionales son usados por las potencias para imponer sus políticas. Y justamente por ello es necesario fomentar la integración de los países pequeños. El Ecuador está comprometido con la integración sudamericana, con la Organización Mundial de Comercio, con el desarrollo de la región del Océano Pacífico, Asia y el mercado europeo. Vamos a concluir esta serie junto a este monumento que representa la unidad nacional y la integración latinoamericana. Hemos revisado los elementos positivos y negativos de la identidad nacional. Ahora tenemos por delante la gran tarea de construir el Ecuador, de construir nuestra patria y hacerlo con una enorme dosis de optimismo y de sentido positivo.